Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Una de las figuras más importantes en el desarrollo del pensamiento católico, del pensamiento filosófico católico, está encarnado en la figura de Antonio Rosmini, un pensador al que considero hay que acercarse. ¿Por qué hay que acercarse en estos tiempos a Antonio Rosmini? La respuesta es a título personal. Cuando tuve la experiencia de acercarme a Antonio Rosmini, a su obra, de manera decidida, inevitablemente me volví un obsesionado por la verdad. Si quieren, podemos reducir la verdad a un concepto filosófico, pues me volví un obsesionado del concepto de verdad. Y esa obsesión ha ido penetrando en mi corazón para tratar de transformarme en un vehículo de esa verdad. Por supuesto, no siempre con mucha suerte, pero por lo menos lo que sí está claro y me llena de cierta tranquilidad es que esa búsqueda ha sido puesta en mi corazón y Dios quiso que fuese a través de Antonio Rosmini que esa búsqueda se iniciara. Antonio Rosmini fue un pensador perseguido incluso por la propia Iglesia. Durante mucho tiempo, muchos de sus libros fueron prácticamente censurados. Sin embargo, gracias a Juan Pablo II y también a Benedicto XVI, esta relación con la obra de Antonio Rosmini ha cambiado. Hay una búsqueda nuevamente del pensamiento de Antonio Rosmini, quizás despertado por un gesto que Pablo VI tuviera durante el Concilio Vaticano II, un gesto atrevido, humilde, un gesto de un papa con los pies puestos sobre la tierra. ¿Cuál fue el gesto? Haber obsequiado a los participantes del Concilio Vaticano II un ejemplar de las 5 llagas de la Iglesia Católica. Sobre ese libro quiero compartir algunas ideas. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte al canal, a compartir su contenido, a darle clic a la campanita para que te enteres cuando hayan nuevos videos circulando y por supuesto comentarlo, porque lo más importante, el recurso más importante que tiene el hombre moderno, el hombre de hoy, es su capacidad para dialogar. Sin más demora, entremos a las 5 llagas de la Iglesia Católica desde la perspectiva de Antonio Rosmini. En 1887, Antonio Rosmini fue condenado por el Santo Oficio. Efectivamente, ya en vida había puesto uno de sus libros en el índice, y en 1887 la Iglesia condenó post-mortem 40 proposiciones tomadas de sus obras. En el Denzinger, instrumento que recoge el magisterio de la Iglesia en forma de compendio, los textos doctrinales originales de los papas, de los concilios y de otras fuentes autorizadas del magisterio eclesiástico. En él se afirma lo siguiente:
el Santo Oficio juzgó que en estas proposiciones, en el propio sentido del autor, deben ser reprobadas y proscritas, como por el presente decreto general las reprueba, condena y proscribe. Su santidad aprobó y confirmó el decreto de los excelentísimos padres y mandó que fuera por todos guardado. Entre las obras más controversiales y que entran en el marco de la condena se encuentra Las 5 llagas de la Santa Iglesia, libro publicado en 1846. Libro de profunda conciencia moral y de amor a la propia Iglesia, lo cual le permitió discernir sobre los peligros que amenazaban a la Iglesia. Libro que, a pesar de toda el agua corrida bajo el puente de la historia, sigue teniendo vigencia, una vigencia que duele y en muchos casos avergüenza. ¿Cuáles son las 5 llagas que menciona Antonio Rosmini? La primera que destaca es la separación entre el pueblo cristiano y el clero, enmarcado en la idea de que existía una distancia entre el clero y los laicos que no respondía al Evangelio. La segunda llaga era la insuficiente formación cultural y espiritual del clero, llaga que hará más profunda la separación entre el clero y el pueblo. La tercera llaga es la desunión de los obispos entre sí y de los obispos con el clero y con el papa, una llaga que sigue abierta, causando un daño de proporciones inestimables. La cuarta llaga es la injerencia política en el nombramiento de los obispos. Rosmini comprendió que el nombramiento de los obispos por parte de los reyes o del Papa le parecía contrario a la fraternidad y libertad del Evangelio y de la Iglesia. La quinta y última llaga es la riqueza de la Iglesia, es decir, los bienes temporales que esclavizan a los eclesiásticos. 5 llagas que intentaron ser sanadas en el Concilio Vaticano II con mediano éxito, en especial si observamos algunos comportamientos de algunos miembros de la Iglesia en la actualidad. Para comprender el pensamiento de Antonio Rosmini, es fundamental tener claro cómo asumió ciertos conceptos, entre ellos el concepto de la verdad, un concepto al que considero pertinente volver hoy, tiempo de posverdades, es decir, de verdades emotivas, sin referencia objetiva a los hechos a los cuales se refiere. Un concepto en el que insistió Benedicto XVI en ver como fundamento de la crisis de Occidente, donde también se encuentra inmersa la Iglesia. Posverdades que parecen sembrarse en el corazón de la desunión de los obispos entre sí y de los obispos con el clero y con el Papa, es decir, la tercera llaga a la cual hacía mención Rosmini. La situación que existe entre la jerarquía eclesial alemana y el Vaticano desnuda la profundidad de esta herida. La Iglesia en Alemania, con una actitud desafiante, incomprensiblemente desafiante, pretende subyugar la moral cristiana fundamentada en la Escritura y en la tradición. Actitud que viene acentuándose a partir de 2018 con la publicación de un informe que exponía más de 3.600 casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en los últimos 70 años. Y aunque podemos suponer que todo se pretende fundamentar bajo la profundidad de la verdad de Cristo, cuando contempla lo que se viene desarrollando, llegamos a la conclusión de que Jesucristo no puede estar inspirando tal cosa. Para Rosmini, a la verdad solo se llega a partir de la luz de Cristo que somete las subjetividades humanas. Esto lo ha entendido perfectamente el Papa Francisco, colaborador de esa verdad. Por ello, quizás pensando en Rosmini, invita a estimular el surgimiento y la continuación de procesos que nos construyan como pueblo de Dios, en lugar de buscar resultados inmediatos, con consecuencias prematuras y medios de comunicación.
junto al Papa Francisco y a la memoria de Rosmini, decido mirar a la verdad que es Cristo, una verdad que llama a la prudencia para no caer en las trampas colocadas a lo largo del camino. Cuando yo leí las 5 llagas de la Iglesia Católica, hubo algo que me sorprendió, pero que al mismo tiempo me llenó de dolor y de asombro. Y era que en muchos momentos del libro yo no lo sentí como un libro antiguo, sino como un libro con una vigencia que pasma. Hay 2 momentos que a mí me llamaron poderosamente la atención porque son 2 cosas que yo he cuestionado en conversaciones íntimas y que para mi tranquilidad son 2 circunstancias que ha intentado atender el Papa Francisco, que ha señalado con vehemencia el Papa Francisco. 2 situaciones que para mí están estrechamente ligadas. Una se desprende de la otra. En primer lugar, la formación intelectual y cultural de los sacerdotes. No por el conocimiento en sí mismo, sino por lo que el conocimiento implica para la propia vida espiritual. En la medida en que el hombre va profundizando en la cultura, en la ciencia, en las artes, en la literatura como expresión artística, se va volviendo más dócil a la verdad. Va aprendiendo a intuir la presencia de la verdad donde la verdad se encuentre. Y aunque es inevitable actuar bajo el influjo de la subjetividad, esta subjetividad estará sin duda orientada hacia la verdad, hacia la belleza, hacia la justicia, aspectos que están estrechamente ligados a la luz que emana del corazón del Señor. Y por supuesto, como expresión de este abandono, tenemos entonces la fractura que muchas veces es brutalmente evidente entre toda la jerarquía de la Iglesia y su comunión con el Papa. Tenemos en las iglesias sacerdotes que emiten opiniones personales sobre temas trascendentales y fundamentales, temas a veces muy delicados, muy sensibles a la propia condición humana. Me ha tocado en más de una oportunidad escuchar a sacerdotes diciendo cosas, emitiendo opiniones que nada tienen que ver con el magisterio de la Iglesia. Y esto es grave. Y esto hay que decirlo y hay que reflexionarlo, porque no se trata solamente de la Iglesia como institución jerárquica, sino de la profunda vinculación que hay entre el magisterio de la Iglesia, nuestra fe y nuestra posición frente a la historia, que no están separadas, que no pueden estar separadas. Por ello, me ha parecido prudente rescatar para la dinámica social no solamente a Antonio Rosmini, sino a esta obra muy puntual, las 5 llagas de la Santa Iglesia. Creo que es menester conocer la obra de Antonio Rosmini, pero
Algo muy importante, y con esto cierro, acudir a la obra de Antonio Rosmini para buscar la verdad de Cristo que allí está diseminada, no buscando justificar mis propias posiciones personales y justificar como verdad errores que son una ofensa al hombre y a la propia fe cristiana. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.